La historia de Napoleón. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentraremos en la vida de uno de los personajes más fascinantes y controvertidos de la historia, Napoleón Bonaparte. Desde sus humildes comienzos en la isla de Córcega, Napoleón ascendió meteóricamente hasta convertirse en el emperador de Francia, dejando una marca indeleble en el curso de la historia europea y mundial. Su ingenio militar y su capacidad estratégica redefinieron las guerras y la política de su tiempo, consolidándose como uno de los mejores generales que han existido. Sin embargo, su ambición también llevó a conflictos devastadores y a su eventual caída. Acompáñenos en este viaje mientras exploramos no solo las victorias y logros de Napoleón, sino también los desafíos y controversias que lo rodearon. Descubriremos cómo un hombre pudo influir tanto en el destino de naciones y cómo su legado sigue siendo objeto de admiración y debate en la actualidad. Si es tu primera vez en el canal, suscríbete ahora para no perderte ningún contenido importante sobre los capítulos más oscuros de nuestra historia. Orígenes y primeros años. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, Córcega, una isla que había sido recientemente conquistada por Francia. Proveniente de una familia de la baja nobleza, Napoleón recibió una educación militar en Francia continental desde temprana edad. Destacó por su inteligencia y su habilidad para las matemáticas y la estrategia militar, lo que le valió una rápida ascensión dentro de las filas del ejército francés. Desde joven, mostró una ambición desmedida y un temperamento inquebrantable. Su carrera militar comenzó en 1785, cuando se unió al ejército francés como teniente de artillería. Durante los años siguientes, Napoleón demostró ser un líder nato y un estratega brillante. Sus primeras campañas militares en Italia y Egipto lo catapultaron a la fama y le aseguraron el reconocimiento tanto en Francia como en toda Europa. Ascenso durante la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un periodo tumultuoso que brindó a Napoleón la oportunidad de destacarse. En 1793, a la edad de 24 años, demostró su habilidad táctica durante el sitio de Toulon, donde las tropas francesas bajo su mando lograron expulsar a las fuerzas británicas. Este éxito le valió el ascenso a general de brigada y atrajo la atención de líderes revolucionarios como Robespierre. El ascenso de Napoleón durante la Revolución Francesa estuvo marcado por su participación en varias campañas militares decisivas, donde demostró su genio táctico y estratégico. Su fama como líder militar creció rápidamente, y para 1799, Napoleón ya era una figura central en la política francesa. Su participación en el golpe de Estado del 18 de Brumario marcó un punto de inflexión en su carrera, consolidando su poder y sentando las bases para el período conocido como el Consulado. El Consulado y la toma del poder. En 1799, aprovechando la inestabilidad política en Francia, Napoleón lideró el golpe de Estado del 18 de Brumario. Este evento marcó el fin del Directorio y estableció el Consulado, con Napoleón como primer cónsul. Durante este periodo, Napoleón introdujo reformas significativas que estabilizaron la economía, reformaron el sistema educativo y legal y centralizaron el poder en París. Bajo el régimen del consulado, Napoleón implementó una serie de reformas que transformaron a Francia en una potencia militar y económica. Su administración fue caracterizada por su eficiencia y pragmatismo, estableciendo las bases para el imperio napoleónico que surgiría más tarde. El Código Napoleónico, un código legal que codificó las leyes civiles y promovió la igualdad ante la ley, fue una de las reformas más significativas de este periodo. El Imperio Napoleónico. En 1804, Napoleón se coronó a sí mismo como emperador de los franceses. Su coronación no solo buscaba consolidar su poder, sino también legitimar su gobierno frente a las monarquías europeas. Durante los siguientes años, Napoleón expandió el territorio francés a través de una serie de campañas militares exitosas, como las victorias en Austerlitz, 1805, Jena, 1806 y Friedland, 1807, que consolidaron su dominio en Europa.
El apogeo del Imperio Napoleónico marcó una era de expansión territorial y reforma administrativa en Europa. Napoleón implementó un sistema de administración centralizada en los territorios conquistados, promoviendo reformas económicas y sociales que buscaban modernizar y unificar las nuevas regiones bajo su control. Sin embargo, la expansión imperial también generó resistencia y conflictos prolongados con otras potencias europeas, especialmente con el Reino Unido. Si te ha impactado esta historia y quieres saber más, suscríbete y activa la campanita. No querrás perderte lo que viene a continuación. Las reformas internas. Napoleón no solo fue un líder militar brillante, sino también un reformador audaz. Su código legal, conocido como el Código Napoleónico, sentó las bases para un sistema legal moderno que promovía la igualdad ante la ley y los derechos individuales. Además, promovió la educación pública con la creación de liceos y universidades, estableció un sistema de mérito en la administración pública y reorganizó la economía para fomentar el comercio y la industria. Las reformas internas de Napoleón fueron fundamentales para modernizar Francia y consolidar su poder durante el Imperio Napoleónico. El Código Napoleónico, en particular, tuvo un impacto duradero en el desarrollo del derecho civil en Europa y más allá. Al establecer principios de igualdad jurídica y derechos individuales, Napoleón sentó las bases para la modernización legal y la consolidación del Estado en los territorios bajo su influencia. Campañas en la península ibérica y Rusia. A pesar de sus numerosas victorias, Napoleón enfrentó varios desafíos significativos. La guerra en la península ibérica, que comenzó en 1808, se convirtió en un conflicto prolongado y costoso contra las guerrillas españolas y portuguesas, socavando los recursos y la moral de su ejército. Sin embargo, fue la invasión de Rusia en 1812 la que marcó un punto de inflexión en su imperio. La campaña terminó en desastre debido al clima severo, la táctica de tierra quemada y la resistencia rusa, resultando en la pérdida catastrófica de hombres y recursos. La campaña rusa de 1812 representó uno de los mayores errores estratégicos de Napoleón y marcó el comienzo de su declive militar. La retirada de las tropas francesas de Rusia fue desastrosa, con pérdidas masivas debido al hambre, el frío y los ataques de las fuerzas rusas y sus aliados. Esta derrota significó un golpe significativo para el prestigio militar de Napoleón y debilitó considerablemente su posición en Europa. La caída y el exilio. Tras su derrota en Rusia y la posterior coalición europea en su contra, Napoleón fue obligado a abdicar en 1814 y exiliado a la isla de Elba. Sin embargo, su exilio fue breve. En 1815 escapó de Elba y regresó a Francia en lo que se conoció como los 100 días. Su intento de restaurar su imperio culminó en la batalla de Waterloo, donde fue derrotado por las fuerzas combinadas de Gran Bretaña y Prusia. La derrota final en Waterloo marcó el fin del Imperio Napoleónico y el segundo exilio de Napoleón. Esta vez fue exiliado a la isla de Santa Elena en el Atlántico Sur, donde pasó los últimos años de su vida en un aislamiento estricto. Durante este periodo, Napoleón escribió sus memorias y reflexionó sobre su legado, manteniendo correspondencia con seguidores y amigos cercanos. Segundo exilio y muerte. Después de Waterloo, Napoleón fue exiliado nuevamente, esta vez a la isla de Santa Elena en el Atlántico Sur. Allí pasó sus últimos años en un aislamiento estricto, escribiendo sus memorias y reflexionando sobre su legado. Murió el 5 de mayo de 1821, a los 51 años, debido a un cáncer de estómago, aunque persisten teorías sobre otras posibles causas de su muerte. El segundo exilio de Napoleón en Santa Elena fue una experiencia solitaria y melancólica. Aislado del mundo y vigilado de cerca por las autoridades británicas, Napoleón dedicó sus últimos años a dictar sus memorias y mantener correspondencia con seguidores y amigos cercanos. Aunque su salud se deterioró rápidamente, su mente seguía siendo aguda y continuó reflexionando sobre su vida, su carrera y su impacto en la historia europea. Legado y evaluación.
El legado de Napoleón Bonaparte es complejo y sigue siendo objeto de debate entre historiadores y estudiosos. Como estratega militar, su genio táctico y capacidad para motivar a sus tropas son indiscutibles. Sus reformas internas transformaron profundamente a Francia y a Europa, dejando un legado duradero en el derecho, la administración y la educación. Sin embargo, su ambición ilimitada y las guerras prolongadas causaron sufrimiento y devastación en toda Europa. Napoleón fue un líder visionario cuyo impacto se extendió mucho más allá de su tiempo. Su influencia en la historia moderna es innegable, y su legado continúa resonando en el arte, la literatura y la política contemporánea. Aunque su imperio terminó en derrota, su visión de un Estado centralizado y eficiente sigue siendo relevante en la era contemporánea. Napoleón en la cultura popular. La vida y las campañas de Napoleón han sido una fuente constante de inspiración para la cultura popular. Su figura ha sido retratada en numerosas películas, obras de teatro, novelas y pinturas que exploran su carisma, su ambición y su compleja personalidad. Su impacto en la historia sigue resonando en el arte y la literatura contemporánea. Napoleón y la modernidad. El impacto de Napoleón en la modernidad es innegable. Sus reformas legales sentaron las bases para el derecho moderno en muchos países, mientras que su enfoque en la meritocracia y la administración eficiente influyó en las estructuras gubernamentales de todo el mundo. Aunque su imperio terminó en derrota, su visión de un Estado centralizado y eficiente sigue siendo relevante en la era contemporánea. Napoleón Bonaparte fue una figura monumental cuyo legado sigue resonando en el siglo XXI. Su vida estuvo llena de triunfos espectaculares y desastres igualmente grandes. Como líder militar y reformador, transformó Europa y dejó una huella indeleble en la historia mundial. Aunque su historia está marcada por la ambición y el conflicto, su legado continúa inspirando y provocando reflexión sobre el poder, la política y el destino humano. Si has llegado hasta aquí y has aprendido algo nuevo con nuestras historias, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Juntos, podemos descubrir y recordar las verdades que la historia a menudo intenta ocultar.